Bienvenidos a María, la Madre del Hijo de Dios. Las profecías bíblicas están cobrando vida ante nuestros ojos. Durante siglos, las 10 tribus perdidas de Israel han sido un misterio. Pero hoy, la historia, la arqueología y la genética están revelando su increíble regreso a la tierra prometida. En este canal, exploramos los relatos más impactantes de la Biblia, profundizando en misterios antiguos, textos sagrados y el cumplimiento de las profecías. Si te apasiona conocer la verdad detrás de las Escrituras y entender el papel de Israel en el plan divino, este es tu lugar. Libro abierto, las Escrituras se están cumpliendo. Acompáñanos en este viaje de fe y revelación. Hoy vamos a hablar de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Quiénes son? ¿Dónde están hoy en día? Y descubriremos el increíble regreso de una de estas tribus a la tierra de Israel después de más de 2700 años de exilio. Entonces, si estás listo, comencemos. Para hablar de las 10 tribus perdidas, primero debemos entender quiénes son las 12 tribus de Israel y cómo se separaron. Y todo comienza con nuestros patriarcas. El primero de estos es Abraham, que da a luz a Isaac, e Isaac da a luz a Jacob. Y Jacob tuvo 13 hijos, 12 varones y una niña, con 4 esposas, Lea, Raquel, Zilpa y Bila. Sin embargo, en el tiempo de Jacob, una terrible sequía comienza aquí en la tierra de Canaán y se ven obligados a bajar a Egipto para sobrevivir. Él, sus esposas y todos sus hijos. Llegan como una familia, una gran familia, pero una familia. Pero después de 400 años de esclavitud, la familia creció y se multiplicó, llegando a varios millones de personas. Y cada uno de estos hijos dará origen a una tribu entera, excepto Dina, porque en aquel tiempo las familias eran patriarcales y así de los 12 hijos de Jacob saldrán 12 tribus. Entonces el misterio está resuelto. ¿Son las 12 tribus de Israel los 12 hijos de Jacob? No exactamente. Lo que pasa es que la tribu de José se dividirá en dos. Se dividirá entre Efraín y Manasés y entonces si contamos llegamos al número de 13 tribus de Israel. Lo cual es bastante extraño, pero esto se resuelve fácilmente leyendo la Biblia. Porque cuando el pueblo sale de la esclavitud en Egipto, después de 40 años de vagar por el desierto, entran a la tierra prometida y la tierra prometida se divide entre las 12 tribus. A los 12, excepto Leví. ¿Por qué? Porque a Leví se le da un papel muy importante. Ellos serán separados para hacer la obra de Dios, y por eso no reciben un territorio unificado como las otras 12 tribus, sino que reciben ciudades dentro de todo el territorio para que puedan estar esparcidos sirviendo a Dios y ayudando a las otras 12 tribus a servir a Dios también. Y más tarde las 12 tribus se unificaron bajo un gran reino gobernado por el rey Saúl. Después de Saúl viene el rey David que transforma Jerusalén, donde estamos, en la capital de las 12 tribus. Pero todo comienza a cambiar durante el reinado del rey Salomón. Vamos a averiguarlo ahora. El rey Salomón se casó con cientos de esposas y concubinas durante su reinado, y muchas de ellas eran extranjeras que adoraban a dioses paganos. Y con el tiempo, el rey Salomón también se deja influenciar y adorará a dioses paganos aquí en Jerusalén y como castigo Dios dividirá el reino unificado en 2 reinos. Como vimos, el reino está dividido en 2. Al norte estaba el reino de Israel, gobernado por Jeroboam y en las 10 tribus de Israel, y al sur estaba el reino de Judá, gobernado por Jeroboam, descendiente e hijo del rey Salomón. Él gobernará sobre la tribu de Judá, que es su propia tribu, y también sobre la tribu de Benjamín. ¿Y dónde estaba Leví? Leví se distribuyó en parte en cada uno de los 2 reinos. Pero todo cambiará con la expansión del imperio asirio, y eso es lo que vamos a descubrir ahora. En el año 732 a.C., el rey de Siria Tiglat-Pileser III atacó el reino de Israel, el reino del norte, y tomó parte de las 10 tribus y las envió al exilio en Asiria. Pero esta es una pequeña minoría de las 10 tribus de Israel. Pero lamentablemente las deportaciones continúan con Salmanasar V, quien es el siguiente rey de Siria, quien continúa tomando personas de las 10 tribus y enviándolas al exilio. Pero el gran golpe llegará con el rey Sarbón II. Destruirá completamente el reino de Israel y tomará el remanente de las 10 tribus y los enviará al exilio. Realmente será una destrucción incomparable a las anteriores. Esto, amigos, no fue una política solo contra el pueblo de Israel. Esta era una política del imperio asirio para tomar gente y trasladarla a otras regiones. Esto haría menos probable que esa gente se rebelara contra los asirios. Pero ¿a dónde fueron llevadas las 10 tribus? La Biblia nos dice lo siguiente. En el 9º año del reinado de Oseas, el rey de Siria conquistó Samaria y llevó a los israelitas a Asiria. Los hizo habitar en Alam junto a Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Pero ¿dónde están estas ciudades hoy? No hay consenso entre los expertos. Pero sabemos que la región está donde están hoy Siria,
Irán e Irak, como se puede ver en el mapa de la antigua Siria. De hecho, una multitud del reino de Israel fue expulsada al reino de Siria. Y ahora hablaremos de quiénes son y cómo regresan a Israel hoy. Pero antes de eso, es importante recordar que no todas las 10 tribus fueron expulsadas. En el reino de Judá vivían ya la tribu de Judá, Benjamín y parte de Leví, pero también se les unen una parte de las 10 tribus. Durante el reinado de Asa, alrededor del año 850 a.C., miembros de las tribus de Efraín, Manasés y Simeón huyeron al reino de Judá y Jerusalén. Es decir, ya había parte de las 10 tribus de Israel viviendo dentro de Judá más de 100 años antes de la destrucción del reino. También durante los terribles años de la destrucción del reino de Israel, parte de las 10 tribus lograron huir y refugiarse dentro del reino de Judá. Llegaron literalmente como refugiados de guerra, y de ello tenemos pruebas arqueológicas. El rey Ezequías necesita realizar un trabajo colosal en Jerusalén para acomodar al gran número de refugiados que llegan. Entre estas obras se encuentra la gran muralla y también la piscina de Siloé para brindar agua y protección a esta población que crecía cada día. Y el mismo rey Ezequías envía una carta al norte llamando a los remanentes de las 10 tribus para que vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua junto con el reino de Judá. Esto nos muestra claramente que efectivamente quedaron remanentes en el norte. Y otro ejemplo que quiero darles es en el Nuevo Testamento en el libro de Lucas, cuando el libro nos habla de la profetisa Ana que era de la tribu de Aser, una de las tribus que habían sido expulsadas, pero ella es un remanente de la tribu. Había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y note que la profetisa Ana vivió más de 700 años después de la expulsión de las 10 tribus. Todavía quedaban restos, pero la verdad es que la mayoría de las 10 tribus de Israel fueron expulsadas. Y ahora descubramos quiénes son hoy. Hay varios grupos que afirman ser descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Y ahora vamos a ver cada una de las principales teorías y utilizar la historia, la arqueología y la genética para intentar averiguar si realmente lo son o son impostoras. La primera y principal teoría que quiero contarles es la de los samaritanos. Los samaritanos son un grupo de unas 1000 personas que viven en la región de Samaria. Samaria personal es exactamente donde estaba el reino de Israel. Y creen que cuando los asirios se lleven al pueblo, ellos serán el remanente que quede. Y como dijimos, sabemos que hubo remanentes que no fueron exiliados. Pero también sabemos que cuando el pueblo de Israel estaba en su mayor parte exiliado hubo otros extranjeros gentiles que fueron traídos para reemplazar al pueblo de Israel. Y que también estos extranjeros comenzaron a adorar al Dios de Israel. Y la pregunta es, ¿los samaritanos son los que se quedaron o los que fueron traídos? El rey de Siria trajo gente de Babilonia, Cuta, Ava, Ramat y Sefarbaín y los colocó en las ciudades de Samaria para reemplazar a los israelitas. Los samaritanos afirman ser descendientes de la tribu de Manasés, Efraín y Leví. ¿Pero son lo mismo? La investigación histórica confirma este origen. Vemos por los idiomas que hablan que el hebreo samaritano y el arameo samaritano son los mismos idiomas que el pueblo de Israel, no idiomas extranjeros. Todas las formas en que adoran al Dios de Israel son la misma. Hay una gran diferencia que para ellos el centro del culto no está aquí en Jerusalén, sino en el monte Gerizim, en Samaria. Pero todo el resto de su fe y sus prácticas son idénticas a como lo hacían las 10 tribus de Israel. Pero realmente, para salir de la duda de una vez por todas, si se hicieron pruebas genéticas y su prueba genética, del lado patriarcal, confirma que son descendientes del pueblo de Israel, que su ADN judío es el mismo que el ADN judío de judíos de otras partes del mundo. La investigación afirma lo siguiente. El análisis de componentes principales sugirió una ascendencia común de los linajes patriarcales samaritano y judío. La mayoría de los primeros se remontan a un ancestro común, en lo que hoy se identifica como el sumo sacerdote israelita, Coanim heredado por vía paterna, con un ancestro común proyectado hasta el tiempo de la conquista de Siria por el reino de Israel. ¿Acabas de escuchar lo que ha concluido la investigación científica? Que si tienen una descendencia común con el resto del pueblo de Israel, ligada también al sacerdocio, a los Coanim, esto quiere decir que son parte de la tribu de Leví, tal como decían Manasés, Efraín y Leví. Así que las conclusiones actuales son que los samaritanos son de hecho, al menos por el lado paterno, descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Y por el lado materno no estamos seguros. Puede ser que las mujeres fueran parte del pueblo de Israel o puede ser que también se casaran con extranjeros traídos por los asirios. Otra teoría es el Beit Israel, que literalmente significa la casa de Israel. Se trata de los judíos etíopes, y estamos hablando de mucha gente. Es una comunidad de más de 170.000 personas, que se consideran descendientes directos de la tribu de Dan. La pregunta es, ¿cómo llegó la tribu de Dan a Etiopía, tan lejos de Israel y de la región de la antigua Siria?
Sabemos que Etiopía e Israel han tenido relaciones desde el inicio de los tiempos bíblicos. Incluso tenemos la historia de la reina de Saba y el rey Salomón. La reina de lo que hoy es Etiopía se entera de las riquezas y la sabiduría del rey Salomón y viaja a la tierra de Israel para conocerlo en persona. Esto ya muestra las relaciones entre las naciones. Entonces, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a Etiopía? Llegaron allí desde esa época. Desde la época del rey Salomón hubo algunas oleadas de migración. Y así se creó la comunidad judía de Etiopía, que está formada principalmente por la tribu de Dan. Los vínculos de Beit Israel con la tierra de Israel. Y así, en 1977, el rabinato israelí los reconoció oficialmente como descendientes del pueblo de Israel y les dio el derecho a emigrar. Y es por eso que casi toda la comunidad hoy vive en Israel. De los 170.000, 160.000 viven en Israel y representan el 2,3% de toda la población judía de Israel. Esto significa que más del 2% de todo Israel hoy en día son judíos de origen danita, judíos etíopes. El tercer grupo del que vamos a hablar son los Lemba. Son unas 50.000 personas que viven en Zimbabue y Sudáfrica y afirman ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. Y de hecho, mantienen algunas prácticas judías. Guardan el Sabbat, no comen cerdo ni animales inmundos, realizan la Shrita, que es el sacrificio ritual judío, y tratan de casarse solo dentro de la comunidad Lemba. Pero, a lo largo de la historia, terminaron convirtiéndose y la mayoría de ellos, hoy en día, practican el cristianismo y no el judaísmo. Pero aún así, mantienen sus raíces como pueblo de Israel. Una pregunta que surge es cómo el pueblo de Israel llegó tan lejos. ¿Podría ser realmente cierta esta historia en Zimbabue y Sudáfrica? Y ahí es donde entran los científicos, que empezaron a realizar pruebas genéticas. Dos tipos de pruebas genéticas. El primero está en el cromosoma Y, que verifica el linaje patriarcal. Y en este linaje, concluyen que realmente tienen una conexión con parte del pueblo de Israel y con el linaje de los Cohen, de la tribu de Leví. Y también le hicieron pruebas de ADN mitocondrial para comprobar el linaje materno. Y en esta prueba se concluyó que no existe origen del pueblo de Israel. Esto significa que sí, hubo gente del pueblo de Israel que llegó a esta región, pero también se mezclaron con parte de las poblaciones locales. Y ahora, finalmente, hablemos de los Bnei Menasé, que significa los hijos de Menasés. Aparar, la tribu de Menasés, terminó en lo que hoy es la India. La tradición dice que después de ser expulsados a la región de Siria e Irak, emigraron a China. Y de China pasaron a la India, donde pasaron los últimos siglos. Los hijos de Menasés es que mantienen tradiciones judías profundamente arraigadas hasta el día de hoy. Algunas que provienen de tiempos bíblicos, como la circuncisión, son muy importantes para ellos. Realizan la matanza ritual judía. Hacen los sacrificios de Pesaj, el sacrificio de Pascua. Consideremos que fueron expulsados y exiliados antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Así que cuando el pueblo de Judá dejó de hacer sacrificios, no recibieron la advertencia y continuaron haciendo sacrificios hasta el día de hoy. Es una comunidad pequeña, más aún si consideramos el tamaño de la población de la India. Y hace poco más de 20 años el Estado de Israel los reconoció oficialmente como descendientes de la tribu perdida de Menasés. Y se les dio el derecho de emigrar a Israel. 7.000 permanecen en la India hasta el día de hoy, esperando el día en que puedan regresar a la tierra de sus antepasados. Y ya han llegado 4.000. Cada año, cada mes, continúan con los preparativos. Pero sus raíces y tradiciones siguen siendo muy similares a cuando vivían en Israel. Y las profecías bíblicas han hablado desde hace mucho tiempo del regreso del pueblo de Israel a su tierra. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para rescatar al remanente de su pueblo que aún queda de Siria, Egipto, Patria, Etiopía, Elam, Sinar, Ramat y los mares. Levantará bandera ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y vemos esta misma promesa de Dios en otras profecías que puedes detenerte y leer en la pantalla ahora. Y durante mucho tiempo estas profecías parecieron imposibles. El pueblo de Israel estaba disperso por todo el mundo. Tanto el reino de Judá estaba en el exilio como las 10 tribus estaban perdidas. Y desde 1948, con la independencia del moderno Estado de Israel, el pueblo comenzó a regresar a su tierra. Y más aún en los últimos años, con la investigación histórica, arqueológica y las pruebas de ADN, la tecnología está ayudando a redescubrir quiénes eran las 10 tribus. Y empezaron a regresar. Vimos a la tribu de Dan, Beta Israel, regresando de los años 70. Y ahora estamos presenciando con nuestros propios ojos el regreso de la tribu de Menasés. Es realmente muy emocionante y profético ver que todo esto sucede en nuestros días.
Las 10 tribus perdidas comenzaron a ser encontradas. Aún no han sido encontrados todos, pero ya podemos ver que poco a poco, con la ayuda de la ciencia, la tecnología y los historiadores, comenzaron a revelarse y principalmente a regresar a su tierra como los profetas profetizaron hace más de 2000 años. Todavía existen otras teorías sobre quiénes pueden ser las tribus perdidas de Israel, pero todavía no tenemos pruebas de estos grupos. Pero estoy seguro de que todavía se revelarán muchas cosas en los próximos años. Las profecías que parecían imposibles hace siglos se están cumpliendo en nuestros días. Las tribus perdidas de Israel están siendo encontradas, y la historia, la ciencia y la fe nos muestran que el regreso del pueblo de Dios a su tierra es una realidad. Aún queda mucho por descubrir, pero una cosa es segura: estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Qué más nos revelará el futuro? Si este tema te ha interesado, no olvides suscribirte a María, la Madre del Hijo de Dios, y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. Las escrituras se están cumpliendo. ¿Estamos preparados?